Buenas tardes a todos. Vamos a empezar. Hoy tenemos una mesa redonda sobre la aceptación a beneficio de inventario, que es una de las actividades que ha programado la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Oviedo. Entre las actividades que ha programado para este curso, estuvimos pensando que con motivo del 10º aniversario de la entrada en vigor de la Ley 2 de julio de 2015, que entró en vigor el 23 de julio de 2015, hacen ahora 10 años, pues nos parecía que había que dedicar alguna mesa redonda, alguna conferencia a precisamente algún expediente de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Y esta mesa redonda entró dentro de esta de las actividades programadas por la Cátedra de Derecho Notarial de la Universidad de Oviedo, que cuenta, como siempre, con la colaboración del Colegio Notarial de Asturias y, en este caso y en esta ocasión, también con la colaboración del Colegio de la Abogacía de Gijón. Ante una herencia, pues siempre cabe la posibilidad de aceptarla pura y simplemente, en cuyo caso, salvo en ciertos ordenamientos jurídicos forales, Oye, como oye, Aragón. me cago en- llama. Sí, por favor, los que Llama, están al otro lado de la llama, pantalla, rogamos que apaguen los me cago en la- micrófonos. Bueno, que sois Por favor, gilipollas. Coño, ¿qué pegarse ni qué? ¿Qué pasa aquí? vamos a ver si se puede apagar de alguna manera esto. Sí, se puede silenciar. Entonces, nada. Bueno, vamos a ver si podemos seguir. Bueno, vamos a ser lo más breves posible para que así los ponentes puedan participar, puedan tener su desarrollo, y voy a hacer una simple breve presentación. Estuve buceando un poco en la estadística notarial y del año 2024, y en el 2024 se otorgaron 289.241 adjudicaciones hereditarias. En el mismo año 2024, estos son datos a nivel nacional, se repudiaron 45.911 herencias, lo que representa un 15,87% del total. Y, en cambio, se aceptaron a beneficio de inventario solo 1.165 herencias, lo que supone el 0,4% del total. En cuanto al desarrollo de la mesa redonda, para dejar un poco claras las formas, pues en primer lugar, el ponente principal, que es Isidoro Lara Tamayo, pues va a hacer su exposición. A continuación, Rosa Villarejo hará una especie de exposición un poco más breve, eso espero, de casos prácticos en el ejercicio de la abogacía. Y me toca, bueno, hay un esquema que ha facilitado Isidoro Lara Tamayo, que no sé si lo tienen, que se ha distribuido entre algunos de los asistentes, que va a permitir seguir un poco más fácilmente su exposición. Al finalizar ambas ponencias, pues hará un coloquio y habrá un turno de preguntas, pero en la medida de lo posible me ha solicitado encarecidamente Isidoro Lara Tamayo que se realicen por escrito, debido a que tiene unas pequeñas dificultades, problemas de audición. Bueno, paso ya sin más a la presentación breve, lo más breve que pueda ser, de los ponentes. Empiezo por Rosa María Villarejo Alonso. Rosa Villarejo, pues es una abogada del Ilustre Colegio de Abogacía de Gijón, que está colegiada desde el año 83, con lo cual tiene una amplia experiencia, pues lleva más de 40 años de ejercicio. Aparte de sus especializaciones en materia de derecho de familia, derecho de sucesiones, el despacho en los últimos 20 años ha tramitado más de 3.000 herencias, lo cual demuestra una gran experiencia en la materia que nos ocupa. Es socia directora del despacho Villarejo Abogados Gijón desde el año 1985 hasta la actualidad, miembro de la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de 1988 a 2011, colaboradora de la Universidad de Oviedo, miembro de la Asociación Española de Abogados de Familia desde 2005 hasta la actualidad, abogada colaboradora de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Gijón, de la Abogacía de Gijón, habría que decir hoy, 2011-2017, fundadora de la Asociación de Derecho Colaborativo del Principado de Asturias, y bueno, ha participado y colaborado en numerosas publicaciones, entre otras el estudio y análisis de la aplicación del procedimiento de mediación entre los profesionales en el trabajo en crisis por pareja, entre otras muchas colaboraciones. Bueno, quiero agradecerlo especialmente
que haya asistido, porque es yo creo que es la primera colaboración que hace el Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón, y entonces quiero expresamente agradecerle su participación y esperamos que esta sea la primera de las muchas colaboraciones que esperamos también del Colegio de la Abogacía de Gijón. Bueno, a continuación voy a pasar a alguien que realmente no necesita presentación. No necesita presentación porque quién no conoce a Isidoro Lora Tamayo? Eso es porque soy un impresentable. No, en absoluto, en absoluto. Bueno, voy a hacer una muy breve reseña para decir que es hoy con razón y muy justificadamente es notario honorario del Colegio Notarial de Madrid, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, académico correspondiente de la Real Academia de Sevillana de Legislación y Jurisprudencia, ha sido profesor de Derecho Civil en la Universidad de Málaga, profesor honorario de la Universidad Notarial de Argentina, pero lo que lo define también muy vivamente es que ha sido un preparador de opositores a notarías y entre notarios excepcional, quien no lo conoce, y además que tiene en su currículum ya haber sido en los últimos 9 años director de la Academia de Preparación de Opositores a Notarías del Colegio Notarial de Madrid. Bueno, aparte de sus muchos cargos, entre los cuales voy a omitir aquí unos cuantos, pues ha sido consejero permanente de la Unión Internacional del Notariado, UINL, porque ha tenido pues una proyección no solamente a nivel del notariado español, sino también del notariado internacional, especialmente el iberoamericano. Artículos que ha publicado, pues ha publicado más de 40 artículos en revistas, colaboraciones en obras colectivas numerosas, libros, etcétera, de los cuales todos los que estamos aquí, notarios, pues destacamos. Yo particularmente, es una reseña que quiero hacer especial, el libro relativo a la reforma civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad, del 2021, que es un librito pequeño, pero sustancioso. Quiero decir, yo he estado leyendo libros gordos como un tocho y al final, pues el que más ha servido ha sido el libro de Isidoro Lora Tamayo para, lo digo en serio, para resolver todos los problemas, porque tiene una visión práctica, lúcida, fantástica, eso lo tengo que decir. Y luego, como no, todos los casos prácticos que están publicados en Memento de Francis Lefebvre, de sucesiones, de familia, de obligaciones y contratos, que no solamente sirven para los opositores a notarías, sino también para los juristas en ejercicio, porque son una visión clara, práctica, viva y lúcida del derecho práctico notarial de familia, sucesiones, obligaciones y contratos. Bueno, es un lujo, Isidoro, tenerte aquí. Es un lujo. Eres uno de los notarios para mí más eminentes y eres una persona, que lo sepas, querida, admirada y admirable por todos los conceptos, ¿eh? Y nada más, no puedo decir nada más y nada, te doy la palabra, que eres el ponente. Sigue a continuación. Sí, ahora te toca a ti. ¿Empiezo yo? Sí, sí. Sí, yo creo que ahora funciona. Sí, voy a poner un poquito más lejos porque si no está muy encima. Eso es. Vale. Bueno, pues ante todo, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con ustedes, por haberme invitado a participar y también por la acogida que he tenido desde el principio. Isabel se ha volcado desde que llegamos tanto con mi mujer como conmigo, José Luis, y además por las palabras tan exageradas que me ha dicho. Y también muchas gracias a la cátedra y a su directora por esta invitación. Bueno, comentaba José Luis, bueno, que yo soy fundamentalmente práctico y así es como quiero orientar esta charla, ¿no? Desde un punto de vista práctico, fundamentalmente. Además, como estamos aquí con profesionales del derecho, ya saben ustedes que es muy frecuente cuando nos encontramos con algún obstáculo en nuestro ejercicio profesional, que no tienes más remedio que ponerte a estudiar sobre ello. Y esto es lo que me pasó a mí con el beneficio de inventario. Es decir, no sabía yo la estadística que ha comentado José Luis, que ahora se han formalizado 1000 y pico aceptaciones a beneficio de inventario, pero la verdad es que yo ya estoy jubilado. En mi época de notario activo, pues no se hacían casi ninguna. Es decir, que la aceptación de la herencia de beneficio de inventario pues era un tema relativamente extraño.
Pero, sin embargo, me encontré con él. Y me encuentro con él porque se otorga ante mí una señora, una madre, en representación de su hijo menor de edad, otorga la aceptación de la herencia en representación del hijo, acogiéndose al beneficio de inventario. Entonces, tengo una calificación negativa de la escritura. Y la registradora, era una registradora, califica porque consideraba que no se habían cumplido todas las exigencias o todos los requisitos para la formalización del beneficio de inventario. Era antes de la reforma incluso. Y además porque a su juicio tenía que hacerse una publicación a través de edictos a todos los acreedores que pudieran existir, es decir, aunque existieran acreedores desconocidos. Bueno, yo la verdad es que procuro los temas en las relaciones notarios-registradores, pues, resolver en la medida posible por las buenas las cosas. Pero es que aquí nos encontrábamos con un tema que no solamente era de forma, lo cual pues podría más o menos haberse pasado. Era un tema de fondo. Era un tema de fondo porque era ignorar, por así decirlo, lo que era la herencia beneficiaria. Y yo pienso que cuando nos encontramos con un tema de fondo, pues hay que recurrirlo, porque hay que dejar las cosas claras y además porque, bueno, pues ya hay por medio terceras personas y que ya no es un juego. Entonces, la Dirección General admite el recurso, califica la nota, la nota la recurre, es decir, la deniega y, por así decirlo, me da la razón en el recurso. Y hace una argumentación que yo creo que es fundamental para el planteamiento del tema y del que vamos a ir desarrollando a lo largo de mi exposición. Dice la Dirección General, las resoluciones de 18 de febrero de 2013. Hombre, tuve una cierta alegría porque yo me jubilé en diciembre del 2012 y en el 13 me dan la razón. Digo, bueno, pues esto es reinar después de morir con Martín, ¿no? O sea, ganar una batalla, siempre eso gusta. Bueno, entonces, pero fíjense, porque yo creo que tiene trascendencia. Dice que la registradora no puede denegar la inscripción de una herencia aceptada a beneficio de inventario por estimar que no se cumplen los requisitos exigidos por la ley para atender aceptada la herencia con este beneficio. Y aquí, por así decirlo, pues viene lo más importante. Lo tienen incluso en negrilla, lo destacado en el esquema. Dice, y esto es así por el carácter y naturaleza personal y obligacional del beneficio de inventario. No puede negarse una inscripción con el argumento de proteger las relaciones personales que no reales entre los propietarios y sus acreedores. Los acreedores de una herencia aceptada a beneficio de inventario no tienen derecho real alguno sobre esos bienes integrantes de la misma. En síntesis, no corresponde al registrador controlar la legalidad de esa forma de aceptación, porque se trata de una situación de naturaleza personal. Y concluye, es solo la autoridad judicial la que podrá apreciar si los requisitos y formalidades para considerar aceptada una herencia a beneficio de inventario se han cumplido, con las consecuencias sancionadoras que el Código Civil establece, que son funciones típicamente jurisdiccionales. Y esta advertencia última de que nos encontramos con una sanción civil y que las consecuencias son típicamente jurisdiccionales, es una advertencia que yo creo que tenemos que tenerla en cuenta no solamente en el ámbito registral, sino también en el ámbito notarial y va a salir varias veces a lo largo de nuestra exposición. Entonces, es que la calificación partía de una equivocación muy generalizada, y es que el heredero beneficiario tenía limitadas sus facultades dispositivas sobre los bienes hereditarios. Y esto no es así. Esto no es así. En nuestro ordenamiento jurídico, tan heredero es el heredero que acepta la herencia pura y simplemente como el heredero que se acoge al beneficio de inventario. Lo único que ocurre es
que si no se cumplen las exigencias del beneficio de inventario, las exigencias establecidas por el Código Civil y la legislación notarial, se pierde el beneficio. Es decir, el heredero va a responder de forma ilimitada y la confusión de patrimonios se va a producir. Es decir, ya no existe la separación de patrimonios entre la herencia beneficiaria, pero el heredero está subrogado en las mismas relaciones jurídicas que el causante y puede ejercitar las mismas acciones. Y todo eso es el tema, es decir, es un tema de relaciones personales y no es un tema de relaciones reales la que se está debatiendo. Entonces, la pregunta que nos hacemos a continuación es si es siempre necesario aceptar la herencia a beneficio de inventario para responder de forma limitada de las deudas del causante. Efectivamente, la formación del inventario pues, es la pieza clave de todo el sistema. Pero, sin embargo, nos vamos a encontrar en determinados supuestos con que el legislador establece una responsabilidad intravires del heredero, de tal forma que responderá de las deudas y carga del causante solamente con los bienes hereditarios. Entonces, la duda que va a surgir en los temas que vamos a plantear son si en estos casos, es decir, cuando lo establece el legislador, es necesario hacer la manifestación de acogerse al beneficio de inventario. Aunque no sea necesario hacer la manifestación, es necesario formalizar el inventario. Y la tercera cuestión que podríamos plantearnos, ¿qué ocurre si no se formaliza el inventario? ¿Cuáles son los casos? Los casos que están contemplados por el Código Civil son el de la herencia deferida a favor del Estado, el de las fundaciones, el del concurso de acreedores, el de la herencia dejada a los pobres. Un supuesto es un poco ya más raro, es el del 1021. El del 1021 es el supuesto que el que reclame judicialmente una herencia de la que otro se halle en posesión por más de un año, si venciere en el juicio, no tendrá obligación de hacer inventario para gozar de ese beneficio. Pero yo creo, bueno, también existe el supuesto de la hipoteca inversa, que solamente se responde hasta la cuantía del bien hipotecado por parte de los herederos. Pero respecto a ese bien concreto es un caso un poco distinto, porque vamos a pasar un poco más deprisa. Pero desde el punto de vista de la práctica notarial, hay los dos supuestos más fundamentales. Por una parte, en el caso del artículo 287 del Código Civil, es decir, el tutor respecto de los menores de edad y también el curador representativo respecto de la persona con discapacidad. En estos casos se viene a decir que para aceptar la herencia pura y simplemente necesita autorización judicial. Por lo tanto, si la acepta sin más, parece que con el beneficio de inventario, es decir, si no la acepta pura y simplemente, la estaría aceptando a beneficio de inventario. Y el segundo supuesto, que es más extraño, es el artículo 166. Como ustedes saben, el artículo 166 es el que trata de la autorización judicial respecto de los bienes de los menores representados por los padres. Entre ellos está el caso de la renuncia. Pues bien, se dice que si el juez deniega la renuncia, los padres solamente podrán aceptar acogiéndose al beneficio de inventario. Pues bien, Albaladejo, que es la persona que más, el autor que más ha tratado y que más ha estudiado esta forma, considera que en estos casos automáticamente se considera aceptada, se considera que ya el heredero goza del beneficio de inventario sin cumplir ningún otro requisito. Por lo tanto, a juicio del Albaladejo es algo automático. Yo creo que habría que matizarlo un poco, cabría que matizarlo, es lo que nos pasa siempre, ¿no? La práctica notarial, ¿no? Yo sigo hablando como si fuera notario, pero bueno, bueno, para eso soy honorario, ¿no? Claro, es verdad, o sea, que te iba a decir yo, bueno, pero bueno, es también el vicio, ¿no? De hablar, el vicio y además me gusta. ¿Qué iba a decir? Bueno, entonces yo creo que hay que matizarlo. En el siguiente caso, claro, hablar de que en la herencia deferida al Estado a favor de las fundaciones, me parece que no lo dije, herencia deferida al Estado a favor de las fundaciones en el tema del concurso, en el tema del 1021, que no se necesita inventario, pues claro, si es que el inventario está hecho.
En todos estos supuestos ya existe un inventario, por lo tanto, no me está usted añadiendo nada. Y claro, y en la herencia dejada a los pobres faltaría más, ¿no? Que respondieran de forma ilimitada, ¿no? O sea, entonces, lo que nos interesa, y yo creo que es más de la práctica notarial, es el de los menores. Bueno, a mi juicio, evidentemente, no se tiene, el de los menores y las personas con discapacidad. A mi juicio, no se tiene que hacer manifestación alguna acerca de que se acoge la herencia a beneficio de inventario. Es decir, sin hacer manifestación al respecto, si ante ustedes viene el representante legal diciendo que acepta la herencia, tenemos que considerar que esa herencia está aceptada a beneficio de inventario. Lo que no puedo decir, claro está, que acepta por ahí simplemente, pero si acepta sin más, está. Ahora bien, ¿es necesario la formalización del inventario? Pues el tema es delicado. El tema yo creo que es delicado. En principio, yo considero que no. ¿Por qué? Porque entonces, si no se formaliza el inventario, se estaría poniendo en manos del representante legal el que el heredero tuviera que responder o no ilimitadamente. El legislador quiere, cuando hay un menor o una persona con discapacidad, el legislador viene a decir, ojo, que es tutela, no la patria potestad, no, como sabemos, en la patria potestad no existe el beneficio. Pero en estos supuestos, el legislador quiere limitar la responsabilidad del heredero y, por tanto, que por negligencia del representante legal pudiera no esto, pues yo creo que tiene sus peligros. Ahora bien, lo que pasa es que si no se formaliza el inventario, realmente se pueden producir daños y perjuicios a los acreedores, a los legatarios, porque claro, falta, por así decirlo, una fotografía de lo que es el patrimonio del causante. Entonces, yo creo que la prudencia notarial aconseja que cuando nos encontremos con una herencia que exista una cierta complicación, la formalización del inventario. ¿Por qué? Para evitar que por falta de formalizar el inventario puedan exigir no una responsabilidad ilimitada, pero sí daños y perjuicios, y se podría discutir si esos daños y perjuicios se pueden dirigir contra el menor o la persona con discapacidad y este a su vez repetir contra los representantes legales o directamente contra ellos. Pero para no meterse en todas esas discusiones, yo creo que lo prudente en estos supuestos es la formalización del inventario. Ahora hacemos otra pregunta. La otra cara de la moneda es la siguiente. ¿Todo heredero tiene derecho a aceptar la herencia a beneficio de inventario? Pues el artículo 1010 nos dice que sí. Dice que todo heredero tiene derecho a aceptar la herencia a beneficio de inventario, aunque el testador se lo haya prohibido. Hay una cosa interesante, pero no voy a entrar. Es un paréntesis. Se le podría imponer el heredero como cautela socini, decir el causante, decir, pero bueno, no me voy a meter en ello, sobre todo para proteger a algunas personas. Bien, pero los supuestos nos vamos a encontrar con una serie, con 3 supuestos a lo largo del Código Civil en que se establece una sanción civil. Es decir, existe en determinados supuestos en que el heredero no puede acogerse al beneficio de inventario. Es una sanción civil que el legislador establece en los 3 siguientes supuestos. El caso del artículo 1002 del Código, que se sustrajese o ocultare bienes de la herencia. El supuesto de la interpelatio injure del 1005 y el supuesto de la aceptación, mejor dicho, del derecho de deliberar del artículo 1019. El artículo 1002 del Código Civil es un artículo peligroso, es un artículo que tiene sus peligros, efectivamente. Este precepto dice que los herederos que hayan sustraído o ocultado algunos efectos de la herencia, fíjense, pierden la facultad de renunciarla. Y no solamente pierden la facultad de renunciarla, sino que quedan con el carácter de herederos puros y simples, sin perjuicio de las responsabilidades o de las penas en que hayan podido incurrir. Es decir, no solamente establece que no pueden gozar del beneficio de inventario, sino que se les está imponiendo el carácter de heredero
puros y simples. Incluso aunque por parte del heredero haya querido recibir los bienes, diríamos, al margen del fenómeno sucesorio. Por ejemplo, hay una sentencia interesante de la Audiencia Provincial de Sevilla de 29 de octubre del 2014, que es un supuesto que tenemos que, por así decirlo, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pues se trataba de la clásica venta formalizada en escritura que estaba encubriendo una donación. Entonces, la Audiencia de Sevilla, bueno, pues siguiendo la tesis del Tribunal Supremo, considera que no se han cumplido los requisitos de forma y considera nula tanto la venta simulada como la donación que encubierta por falta de forma. Bueno, hasta ahí lo sabemos más o menos todos. Pero lo curioso es que aplica el artículo 1002, porque dice que en este supuesto lo que se está haciendo es ocultar bienes de la herencia. Y por lo tanto, lo que yo les decía, el heredero que quería haber recibido ese bien al margen del fenómeno sucesorio, no solamente lo recibe, sino que además le están diciendo que responde usted pura y simplemente. El otro supuesto es el de la interpellatio in iure. El de la interpellatio in iure, saben ustedes perfectamente, por lo tanto, se hace el requerimiento al heredero para que acepte o renuncie. Y se le dice que si en un plazo de 30 días no manifiesta si acepta o repudia la herencia o lo hace a beneficio de inventario, se entiende que ha aceptado pura y simplemente. Se le está imponiendo la aceptación pura. Y en el derecho de deliberar del 1019, exactamente igual. Se viene a decir que terminado el inventario, el heredero tendrá que manifestar en el plazo de 30 días si acepta, repudia, si lo hace puro o simplemente o a beneficio de inventario. Y si no lo hace, se considera que responderá, se considera que ha aceptado la herencia pura y simplemente. Son preceptos, bueno, en principio diríamos imperativos, algunos dicen que son causas de caducidad. Sin embargo, yo creo que las cosas no son así, las cosas no son tan rotundas ni muchísimo menos. En cuanto al artículo 1002 del Código Civil, el heredero que sustrajese o ocultase, la jurisprudencia del Tribunal Supremo nos dice claramente, y volvemos un poquito a la resolución del principio, que se trata de una sanción civil, por lo que es necesario que el heredero haya actuado dolosamente o con culpa o negligencia. Y sigue diciendo el Tribunal Supremo, considera que es preciso que el heredero proceda maliciosamente y con el propósito de lucrarse o de perjudicar los intereses de la sucesión. Es decir, que ha echado bastante, limita y ha echado bastante agua a ese artículo 1002 del Código Civil. Incluso, por ejemplo, en la Cruz Verdejo y también O'Callaghan vienen a considerar que incluso no se aplicaría en el caso de que la ocultación fuera por motivos fiscales. A mí eso, la verdad es que me da miedo. Eso me da miedo, que más aún creo que puede ser muy peligroso que por motivos fiscales. Ellos alegan que entonces, porque tiene una sanción diferente, que es las multas, pero bueno, a mí la verdad es que creo que es peligroso ese tema. Ahora bien, vamos a los otros dos supuestos, es decir, a los de los 30 días de la interpellatio in iure, a los de los 30 días del derecho de deliberar. Bien, en los 30 días de la interpellatio in iure, a nuestro juicio, es totalmente necesario que exista culpa o negligencia por parte del heredero para imponerle la aceptación pura y simple. Fíjese, es ilógico que un heredero que por causas ajenas a su voluntad no pueda en ese plazo, pensemos que es un accidente, pensemos que es una enfermedad, pensemos, por ejemplo, incluso que nos encontramos con una persona con discapacidad, que porque en ese plazo de 30 días, sin existir por su parte ninguna culpa o negligencia, no puede aceptar, se le imponga la sanción de la aceptación pura y simple. Y exactamente igual en el caso del derecho de deliberar. O sea,
una persona que ha cumplido, por así decirlo, religiosamente todos los requisitos, que son muchos del beneficio de inventario, porque por algún motivo en esos 30 días, por causas ajenas a su voluntad, no puede aceptar, se le imponga la aceptación pura y simple, yo considero que eso no es así. Y esto creo que tiene consecuencias notariales, en el sentido siguiente. A mi juicio, si han transcurrido esos 30 días o si estamos en el supuesto del artículo 1002, el notario, y recordemos la resolución anterior, el notario no se puede negar a que el heredero se acoja al beneficio de inventario. Le deberá hacer las observaciones que tenga por conveniente, pero no se puede negar a ello. ¿Por qué? Porque yo considero que al ser una sanción civil, encontrarnos en un campo que no es de derecho público, sino totalmente de derecho privado, esto solamente se puede alegar por los acreedores. Se debe alegar por los acreedores en sede judicial y por parte del heredero demostrar que existe culpa o demostrar que no ha existido culpa o negligencia, pero que por parte del notario se le niegue la autorización del beneficio de inventario, yo considero realmente que no puede ser, que no es así. Entramos en lo que es la formalización del inventario. Es interesante el artículo 1011. El artículo 1011 del Código Civil, en su redacción actual, dice en su redacción actual, la declaración de hacer uso del inventario deberá hacerse ante notario. Y sobre todo lo interesante es compararlo con la redacción anterior, porque en la redacción anterior lo que decía es la aceptación de la herencia a beneficio de inventario, es decir, no la manifestación, sino la aceptación de la herencia a beneficio de inventario podrá hacerse ante juez competente o por escrito ante notario competente o ante cualquiera de los jueces para prevenir el juicio de testamentaría o amintestato. Por lo tanto, insistimos, no se dice aquí aceptar la herencia a beneficio de inventario, sino hacer uso del inventario. Y de otro lado, se dice que necesariamente ha de hacerse ante notario. Es decir, debe quedar claro lo siguiente. Lo que tiene que hacerse necesariamente en escritura pública o en documento notarial, también en acta, bueno, podríamos discutir el documento adecuado, pero lo que necesariamente se tiene que hacer ante notario es la formación del inventario y todos los requisitos relativos al inventario. Pero, sin embargo, lo que es la aceptación de la herencia en sí mismo no tiene por qué hacerse en escritura pública. Más aún, existen supuestos de aceptación tácita de la herencia que son perfectamente posibles. Es decir, no es la aceptación, a diferencia de la renuncia, que tiene que hacerse en escritura pública. No es la aceptación, es la formalización del inventario propiamente dicho. Perdonadme, pero me está dando la lata el teléfono. Entonces, también es interesante, derivado de este artículo, lo siguiente. Se está diciendo, como lo que les acabo de comentar, cómo tiene que hacerse el inventario, pero puede hacerse perfectamente la aceptación de la herencia sin todavía hacerse la formalización del inventario. Me explico. Algunos autores, incluso algunos compañeros, consideraban que si el heredero aceptaba la herencia antes de la formalización del inventario, ya perdía el beneficio del inventario. Esto, la verdad es que no es así y además está contradicho por el artículo 1015 del Código Civil. Por lo que fuere, el heredero está dispuesto a aceptar la herencia.
Lo único que duda es si lo hace en beneficio de inventario o bien si lo hace pura y simplemente, pero él está dispuesto a aceptarla. Y él quiere actuar desde un principio, ejercitando los derechos, las acciones, cumpliendo las obligaciones de su causante. Y no tiene por qué estar esperando a la terminación del inventario. Él quiere actuar no como administrador, quiere actuar como auténtico heredero. Y no se le puede privar, por así decirlo, de esa posibilidad. Y después verá si se acoge o no al beneficio de inventario. A continuación, me refiero también a un tema algo polémico y que, bueno, pues, y que en mi opinión a lo mejor no es del todo ortodoxa, pero como se diría pedantemente, pero yo creo que tengo la razón. Es lo siguiente, son los plazos para acogerse al beneficio de inventario. Esta materia está regulada en los artículos 1014, 1015, 1016 del Código Civil. Sabemos perfectamente, lo digo un poquito rápido, artículo 1014 del Código Civil es un plazo de 30 días. Si el heredero no tiene en su poder la herencia o parte de ella, el plazo es de 30 días a partir de que conozca su condición de heredero. En el supuesto de que no tenga en su poder la herencia o parte de ella, el artículo 1015 del Código Civil dice que el plazo se contará desde que acepte la herencia o que la gestione como heredero. Ven aquí, antes de aceptar, antes del inventario. En el supuesto, ya si no tiene en ninguno de los dos casos anteriores, el plazo ya es ilimitado hasta que prescriba la acción para aceptar la herencia. Para ejercitar la acción de petición de herencia. Pues aquí lo interesante es que nos fijemos en la expresión siguiente. Dice el Código Civil que el plazo es de 30 días, en donde ha puesto, por así decirlo, el foco desde que el heredero tenga en su poder la herencia o parte de ella. En la redacción anterior, el Código Civil decía que el heredero tuviera en su poder los bienes de la herencia. Y aquí no dice los bienes de la herencia. Aquí está diciendo la herencia. Es decir, se está refiriendo al Código Civil que el cómputo de esos plazos se contará desde que el heredero se esté relacionando con los bienes hereditarios como tal heredero. Pero si lo está por un título diferente, por ejemplo, es arrendatario de esos bienes. ¿Por qué? Porque tenía un contrato de arrendamiento con el causante. Es comodatario, por la misma razón que tenía, o incluso un supuesto que podría ser relativamente frecuente. El padre o la madre viudo es usufructuario universal y los hijos están disfrutando de los bienes hereditarios, los hijos nudopropietarios y herederos. Estos hijos no están actuando como herederos, estos hijos están actuando por tolerancia de la madre o del padre. En esos sentidos, por lo tanto, el cómputo de los 9 días no se tiene que hacer desde el momento que esté actuando como heredero, no desde el momento. En definitiva, yo creo que el código está diciendo desde el momento que acepta la herencia, de una forma u otra. Y esto, a mi juicio, también va a tener trascendencia desde un punto de vista notarial. ¿Por qué? Yo creo que tiene trascendencia desde un punto de vista notarial porque el notario deberá advertir al requirente deberá advertir y hacer constar que el requirente ha cumplido los plazos, efectivamente, conforme a las manifestaciones del mismo. Pero creemos que el notario no puede entrar a examinar si se han cumplido esos plazos. Y eso por varias razones. La primera, porque yo creo que se carece de medios para ellos. La segunda, y volvemos a lo mismo, volvemos a la sanción civil, porque el artículo 1018 sanciona con la pérdida del beneficio de inventario al heredero que por su culpa o negligencia no principiare o concluyere el inventario en los plazos exigidos. Es decir, por su culpa o negligencia. Por lo tanto, el notario decir que ha habido culpa o negligencia, creo que cede de sus facultades. Y lo tercero, aunque sea incidir, porque creo que es una facultad que corresponde a los acreedores. Y son los acreedores los que podrán alegar y el heredero defenderse, aceptarlo, lo que quisiera.
Entramos ya en lo que es los requisitos del inventario, como ustedes saben perfectamente, que se regula en los artículos 67 y 68 de la ley notarial. El artículo 1024 del Código Civil dice que el heredero perderá el beneficio de inventario si, a sabiendas, dejare de incluir en el inventario alguno de los bienes, derechos o acciones de la herencia. Todos sabemos que el inventario ha de hacerse ante notario competente. No me voy a entretener, ahora pues excedería del tiempo de la competencia o los criterios para determinar la competencia del notario, que vienen a ser prácticamente iguales en los diferentes expedientes sucesorios. El requerente lógicamente es el heredero, teniendo en cuenta que es perfectamente posible que unos acepten la herencia pura o simplemente y otros se acojan al beneficio del inventario. La capacidad, bueno, pues la capacidad para aceptar la herencia, etcétera. Ahora bien, desde el punto de vista de un representante legal, los padres, tutores, etcétera, creo que pueden hacer perfectamente el requerimiento para el inventario. Ahora bien, en la formalización del inventario podrían existir en algunas ocasiones intereses contrapuestos en lo que es la formalización. Pensemos, por ejemplo, que se trata de la herencia del padre o la madre, representando al hijo uno de ellos, casados en gananciales, y existen dudas sobre el carácter ganancial o no de un determinado bien, si existe un crédito de la sociedad de gananciales contra el cónyuge viudo, etcétera. Es decir, podría surgir en lo que es la formalización del inventario intereses contrapuestos. Y en esto yo creo que será necesario el nombramiento de defensor judicial. Como claro está, la tardanza en el nombramiento del defensor judicial puede ser grande, pues creemos que en este caso se deben paralizar en los plazos por causa justificada para seguir adelante con el inventario hasta que se resuelva este incidente. Tema central y va a ser el de las notificaciones, el de las citaciones, perdón, que debe practicarse. Lo primero es las personas a quienes se debe citar. Es que el artículo 67, que regula esto en su número tercero, pues la verdad es que no ha sido muy acertado. ¿Por qué? Porque se expresa en términos imperativos. Desde el momento que dice, el notario deberá citar. Con lo cual, incluso algunos compañeros, yo recuerdo en algún seminario de estos que estuvimos, imponía como un deber de diligencia al notario. Claro, yo creo que eso no es así. Es decir, todo el inventario lo tiene que estar haciendo el heredero. El notario debe ayudar, desde luego, en lo posible, como veremos. Pero yo creo que, dado el principio de rogación que existe en toda la actuación notarial y en todo lo que es un proceso civil, no se puede imponer al notario que tenga que hacer una averiguación de quiénes son los acreedores. Ahora bien, lo que sí que creo es que el notario, hombre, debe colaborar en su deber, en nuestro deber o en el deber profesional que tienen los notarios. Y a mí se me ocurre que es un tema interesante hoy día que poner a solicitud del requerente a su disposición, diríamos, las armas o los mecanismos que el SIC nos ofrece. Es decir, por ejemplo, el protocolo electrónico, lo que se llama el informe de actividad del fallecido, etcétera. Es decir, el propio notario puede ofrecer una serie de medios para ayudar a ver si efectivamente los acreedores, existen más acreedores, sin ser un deber, pero sí, hombre, tampoco abstenerse y tener una actitud totalmente pasiva. Cuando se ignorase la identidad o el domicilio de un acreedor o legatario, deberá hacerse la notificación mediante los anuncios, es decir, mediante edictos publicados en los ayuntamientos. Aquí otros compañeros vinieron a sostener, y era una de las cosas que decía la resolución que les comentaba al principio, que siempre tiene que hacerse la publicación por edictos. Y eso no es así. La publicación por edicto se tendrá que hacer cuando se sabe que hay acreedores o se duda de que haya acreedores, pero no se sabe cuándo. O bien cuando se ignora los domicilios, pero si no, no tiene que hacerse. Y por otra parte, las notificaciones deben hacerse a todos los acreedores.
pues el Código Civil no hace distinción alguna. Se tiene, a mi juicio, que hacer la notificación a los acreedores condicionales. Y teniendo en cuenta que acreedores condicionales es eso peligroso como son cuando el causante haya sido fiador o hipotecante, no deudor. Porque si es fiador o hipotecante no deudor, al fin y al cabo, el causante podía ser un acreedor condicional. Yo creo que a ellos también. También habrá que hacerlo a los titulares de los créditos litigiosos y sería prudente a los titulares de créditos dudosos. Pero en estos casos, créditos litigiosos o dudosos, creo que debe hacerse o dejarse muy claro en el requerimiento que se hace esa citación por el cumplimiento de formalidades legales, pero que en modo alguno pueda significar allanamiento a la reclamación que el acreedor estaba realizando al causante. El contenido del requerimiento existe, por así decirlo, un contenido legal típico, un contenido legal que nos viene a decir también el artículo 67, citación a los acreedores y legatarios para que acudan, si les conviene, a presenciar el inventario. Ignacio Solís, que ha trabajado mucho el tema del beneficio de inventario, hombre, a mi juicio aquí se pasaba un poco, en el sentido que consideraba Ignacio que debe hacerse una concreción no solamente del lugar, que es lógico, el despacho del notario, pero también del día y de la hora. A mí me parece que eso no es fácil, es decir, en el supuesto de que todos los acreedores estén en un mismo domicilio, es decir, me refiero a la población del notario, pues más o menos se puede concretar un día exacto, pero en el momento que esté en domicilios diferentes, en lugares diferentes, haya que hacer la publicación de los edictos, yo veo que es materialmente imposible fijar un día concreto y determinado para la realización del inventario. Y yo creo que aquí la ley lo único que dice es que el inventario deberá hacerse dentro de los 30 días a contar desde la última notificación. Por tanto, yo creo que dejando más o menos esa coletilla, a mi juicio, bastaría. Eso sí, sería prudente poner una fecha máxima, un tope máximo para la formalización. Es decir, no un día fijo, sino un tope máximo. Porque además yo no creo que sea necesario que todos los acreedores vengan al mismo tiempo. No veo ninguna norma, lo viene a decir, y como haya muchos acreedores, pues prácticamente ello será imposible. En cuanto a la forma de citación a los acreedores, tenemos la de los edictos que hemos visto anteriormente, diríamos la notarial, la típica notarial, conforme al reglamento notarial, pero es curioso porque también deja abierto la ley la posibilidad de una notificación potestativa, que a juicio del notario deba completarse las notificaciones. Es decir, además, yo creo que se está aquí imponiendo al notario una diligencia. Una diligencia un poco semejante a lo que en la ley de enjuiciamiento civil se hace en algunas ocasiones, pues a través de los medios electrónicos. Yo creo que si es posible para completar, nunca para sustituir, sino para completar la notificación, en el caso que sea dudosa, sobre todo cuando haya tenido que hacerse mediante edictos, etcétera, yo creo que podría ser una posibilidad interesante. En cuanto a la formación del inventario, lógicamente, pues tiene que haber un activo y pasivo, como cualquier inventario. No me voy a entretener en el activo, simplemente tener en cuenta esa norma un poco exagerada, ¿no? En el activo, que cuando se dice que si existen inmuebles, se incorpore una certificación literal del registro de la propiedad, de dominio y cargas. No les basta una nota simple, una escritura, sino una certificación literal. A mí me parece que aquí se han pasado un poco. Pero sí que me interesa destacar algo del pasivo. En cuanto al pasivo, se nos dice en el número 3 del artículo 68 que se tiene que hacer una relación de las obligaciones y deudas del causante. Es decir, no solamente se habla de las deudas, no solamente se está refiriendo, diríamos, a obligaciones, a deudas de contenido patrimonial, sino se está refiriendo también
a todo tipo de obligación. Por ejemplo, obligaciones de hacer. Un supuesto que vi yo hace un cierto tiempo es, por ejemplo, que existían trabajadores del causante en el que se tenía que subrogar el heredero. Pues bien, nos encontramos con unas obligaciones de hacer y yo creo que este tipo de personas hay que hacerle la notificación. Por otra parte, para mí es una de las cosas más desconcertantes y preocupantes de la regulación del artículo 68 de las deudas, es que se impone la solicitud a los acreedores, fíjense ustedes, de una indicación actualizada de la cuantía de las deudas y obligaciones. Y dice así como de la circunstancia de estar alguna vencida y no satisfecha. Y aquí es lo tremendo. Dice, y caso de no recibirse por parte de los acreedores respuesta, se incluirá por entero la cuantía de la deuda u obligación. Por lo tanto, vamos a pensar en una entidad financiera. En una entidad financiera se le pide la certificación. Hay que pedírsela, y el notario, pues en su deber de control de la legalidad, le debe decir que se la aporte. Entonces, esa certificación, pues si responde a la realidad, perfecto. Pero si no responde a la realidad, está incluyendo una certificación referida a una cantidad con la cual el deudor no está de acuerdo. Y en el supuesto de que no responda a la entidad financiera, nos dice el artículo 68 que se incluya por la totalidad de la deuda, aunque ese señor diga que está pagando y más o menos lo demuestre. Eso es lo que dice la ley, pero yo creo que hay que hacerlo, hay que respetarlo, pero desde luego por parte del heredero, el requirente, debe dejar claro que no está conforme con ello. Bien, entonces ya me estoy pasando un poquito, pero bueno, ya voy a terminar con dos cosas. Diríamos que hemos terminado el inventario y, por lo tanto, desde el momento que hemos terminado el inventario, el notario deja de ser ya órgano de jurisdicción voluntaria. El notario, salvo el supuesto de la subasta, a los cuales se refiere el artículo 1024 y 1030 del Código Civil. Pero el notario ya deja de ser. Cualquier cuestión que se plantee tendrá que irse al juzgado, tendrá que debatirse en sede judicial. Ahora bien, sin embargo, quería, aunque sea muy brevemente, por motivos de tiempo, referirme en este estado de la herencia beneficiaria a dos supuestos que creo que inciden en la práctica notarial, que son el relativo a la partición de la herencia y el relativo a la enajenación de bienes de la herencia beneficiaria. En la partición de la herencia, claro, en la partición de la herencia nos encontramos, antes que nada, el artículo 68 de la ley notarial tiene una frase que está muy bien, que está hecha muy a propósito. Después de establecer todos los requisitos habidos y por haber para el inventario, dice o concluye con esta frase: quedarán en todo caso a salvo los derechos de terceros. Entre estos terceros están los coherederos, es decir, los herederos que no han intervenido en la formalización del inventario. Con lo cual nos encontramos con la partición de la herencia y nos encontramos con un inventario que se ha realizado notarialmente. Pero nos encontramos con unos coherederos que no tienen que pasar por él. Es decir, y tendríamos, y también un contador partidor. El contador partidor no tiene por qué pasar por este inventario. Con lo cual nos encontramos pues tres posibilidades. Que el heredero beneficiario diga que sí, que efectivamente tienen razón sus coherederos, en cuyo caso pues habrá que subsanar la partición, habrá que subsanar el inventario, y se subsana el inventario, yo creo que notarialmente, y desde luego hay que notificar a los acreedores. Puede decir que sí, que están conformes y aceptan ese inventario, en cuyo caso se hace sin más la partición de la herencia. Ahora, como digan que no están de acuerdo, pues no tienen más remedio que ir a la vía judicial o al contador partidor dativo. Es decir, lo que parece claro es que el inventario no puede ni vincular al coheredero ni al contador partidor. Y por último, en cuanto a la enajenación, simplemente un poco como consecuencia de lo dicho anteriormente. Si viene ante notario
a intentar realizar la venta de los bienes hereditarios, se puede hacer bien o se puede hacer mal. Si se hace bien, sin más, 1024 y 1030 del Código Civil, con los requisitos, bueno, que si hay tiempo, lo comentaremos en el coloquio, si ustedes quieren. Pero, sobre todo, en el supuesto de que, por el motivo que fuese, tiene urgencia, ha encontrado un comprador que le interesa de todo, quiere vender, el heredero puede perfectamente proceder a la venta sin cumplir los requisitos que el Código Civil exige para conservar el beneficio del inventario. Es las plenas facultades dispositivas que yo les decía al principio en contra del criterio de la registradora en la calificación. El heredero beneficiario tiene plenas facultades dispositivas. Puede hacer todos los actos de disposición que quiera. Eso sí, si no cumple las formalidades del requisito de inventario, pues lo perderá. Pero lo perderá a instancia de los acreedores y legatarios. Bueno, pues no sé, estas eran las ideas más o menos que quería compartir con ustedes, así que muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias. Pasamos la palabra ahora a Rosa. A ver si... Encendió. Bueno, buenas tardes. Yo me las prometía muy felices porque yo hice una especie de lista de preguntas y yo decía, él habla, yo tacho, cuando termine ya me las eché todas y ya no tengo nada que decir y ya acabé. Pero no, me dejó campo. Como os digo, preparé pues ideas de los casos reales, de los planteamientos que nos encontramos con las herencias, donde sí es necesaria esta institución, pero es una institución que tanto por parte de las notarías como por parte de la abogacía le vemos más problemas, yo creo, al final que ventajas. Voy a comentar algunas. Vamos a ver. En primer lugar, yo le veo un problema a la legitimación para pedir el beneficio de inventario. Yo, es una idea, cuando hay albacea partidor, lo legitimaría. Lo legitimaría porque podría hacer el inventario con derecho a deliberar de todos los herederos y el contador partidor, que sabéis que tiene la facultad de hacer él la partición sin contar con los herederos, se haría la partición. Creo que se ahorrarían primero muchas renuncias de albaceas que ante una herencia compleja, sobre todo si tiene deudas, enseguida van a la notaría para decir no quiero ser albacea, no quiero ser contador partidor. Y sería también una forma de recopilar todos esos datos, interviniendo todos los acreedores, los herederos, los legatarios, que podría llevar a una solución más práctica. Una idea solo. Pilar, no me mires, que es solo la idea. El procesal. Para mí creo que uno de los problemas que tenemos desde luego en la abogacía es determinar el plazo. Cuando esté en posesión, cuando no esté en posesión. A ver, la posesión civil es bastante complicada a veces. Eh, es posesión civil un hijo que está usando la plaza garaje, que desde hace tiempo que dijo su padre, toma, anda, mete ahí el coche. Es posesión civil si le dijo, porque ya dejé en el testamento dicho que esas plazas es para ti, o si no dijo nada y hay 3 hermanos y ya veremos a quién le toca la plaza garaje. Este tipo de cosas, yo creo que es una de las que nos hacen muchas veces pararnos, decir, pues yo creo que no, que ya hizo actos como heredero y hay una aceptación tácita. Nos encontramos mucho como en el despacho, cuando te llega la gente y ya pasó por el amigo o la amiga y entonces, pues ya llamaron al inquilino, ya le dieron una cuenta nueva por si acaso le bloqueaban las del banco y además si hay ese local comercial y allí va, ya fueron a Hacienda, ya se dieron de alta como arrendadores
Claro, son actos como heredero, hombre, sí, en puridad sí, pero los están haciendo como herederos, no. Están haciendo lo que les dicen, oye, que tenéis que hacer, porque si no Hacienda, porque si no el banco. Eh, otra de las cosas que haría sería establecer un plazo único de presentación. Por ejemplo, 6 meses. Bueno, digo 6 meses, digo 8, digo año y medio. Se acabó. Este es el plazo para solicitar el beneficio de inventario. Si pasado ese plazo no se solicitó, usted o lo repudió o lo aceptó, pero ya no cabe nada más. Porque, claro, los que no hagan nada, por ejemplo, señora viuda, usufructuario universal, hijos herederos, y los hijos no tienen por qué hacer nada, ningún acto que implique que sean herederos, partiendo de la base de que las obligaciones fiscales, ya nos dijo muchas veces el Tribunal Supremo, que no se entiende qué es aceptación de la herencia, sino simplemente cumplimiento de obligaciones fiscales. Esta señora puede estar gestionando esa herencia durante 15, 20 años y dentro de 20 años un heredero plantea si le acepta beneficio de inventario. Me estáis diciendo 20 años, es que es una locura. No es que a lo mejor dentro de 20 años aparece ese aval que estaba ahí porque el deudor principal cumplía, pero que dejó de cumplir y es cuando la entidad crediticia dice la obligación adelante y es ahora cuando te lo reclamo como avalista. Me parece que es una inseguridad jurídica que no conduce a nada, que no nos da a ganar a nada, ni a los acreedores, ni a los herederos, ni a nadie. Entonces, yo, por ese lado, considero que debería de alguna forma zanjarse. Hombre, creo que está bastante claro, o por lo menos para mí está bastante claro, que aunque el heredero sea legitimario, eh, y cuando ve las últimas voluntades y ve que no hay testamento, ya sabe que es heredero. Pero, hombre, yo esperaría, desde luego, entiendo que debe esperarse para empezar a computar el plazo a el acta de declaración de herederos como fecha fehaciente. Parece que sí, ¿no? Lo mismo ahora cuando el testamento. Ahora, eh, entonces, el que pidió la copia, que sabe que es heredero, le computa el plazo, pero a los otros hermanos que no tenemos constancia como acreedores, que no tenemos constancia de cuándo se enteraron, no le contamos el plazo y entonces pueden hacernos alguna jugada. Es una cosa que a mí se me planteó alguna vez y que se me planteó, vamos, que se planteó la realidad. O sea, todos sabían que eran herederos, pero como el testamento solo lo había pedido uno y solo había constancia de que lo había pedido uno, bueno, pues cuando les vino bien, los otros pidieron beneficio de inventario. Y hombre, bueno, es una jugada, pero yo creo que todo lo que se pueda salvar y no dejar mucho margen a las jugadas, mejor. Em, y hay otra cosa que también me llama mucho la atención y es cuando hay que llamar a al resto de los herederos, al resto de los legatarios, por supuesto, a los acreedores. Pero a los herederos se les llama y esa comparecencia para el inventario, para presenciar el inventario, ¿es ya un acto de aceptación como heredero o es simplemente un trámite que se cumple, pero para el heredero beneficiario, no para el resto de los herederos? Porque yo creo que ahí también debería hacerse, yo sí los llamo como herederos, es mi obligación, pero con el artículo 1005, usted tiene que decirme si acepta, si no acepta, porque claro, yo voy a hacer un inventario, voy a hacer toda una serie de trámites donde ustedes, en principio la ley no dice que porque hayan venido
hayan aceptado pura y simplemente. Hombre, puedes decirme, ya lo sé, hombre, y ahora ya saben que el plazo que tienen, que ya los está llamando el notario para decir, "Oiga, que usted es heredero, venga aquí". Pero bueno, sería también algo determinante que queda ahí un poco para mí colgando. No. Como abogada, desde luego, es el procedimiento de los 3 noes. No sé, porque las preguntas son: ¿cuánto me va a costar? No sé. ¿Cuánto va a tardar? No sé. Y cuando termine el inventario estoy segura de que ya no me reclaman más, no sé. ¿Cuánto va a costar? Claro, la ley dice que los gastos son gastos de la herencia. Muy bien. Pero cada uno de los intervinientes, si son más de uno, y lleva, por ejemplo, su abogado, ¿esos gastos son gastos de la herencia? Yo entiendo que no. Son gastos de la herencia, los de la notaría, son los gastos de la herencia, los peritos que puedan intervenir, por supuesto, las certificaciones de cargas del registro que se pidan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero va a haber una serie de gastos que no van a ser, que no van a computarse la herencia y que el beneficiario tiene que asumir. Serán muchos, serán pocos. Claro, es muy fácil, y aquí los notarios de aquí, las notarias lo sabéis, cuando vino el problema del ERA, de las reclamaciones del ERA, que ahí sí se hicieron unas cuantas herencias a beneficio de inventario. ¿Por qué? Porque era muy fácil. El señor o la señora estaba muy claro, vivía en la residencia, o tenía el piso, o tenía la casa del pueblo, o tenía una huerta, y lo único que debía era lo que le reclamaba él era. Entonces, bueno, hacer el inventario era muy sencillo. Eh, que bueno, ahí es otra. Como él era reclamó lo que reclamó, hubo mucha gente que renunció a las herencias. Cuando luego el ERA tuvo que dar marcha atrás porque sus reclamaciones eran incorrectas y eran muy inferiores, la gente ya había renunciado a la herencia. Es posible revocar esa renuncia sin pasar por un juicio de nulidad, Por vicio de consentimiento. por vicio de consentimiento. Es que- Hay una sentencia. sí, pero te obliga a marcharte a un juicio de nulidad por vicio de consentimiento. Bueno, pero bueno, cuando nos encontramos, que es normalmente donde más lo ves, o bien con personas que no eran cercanas al fallecido, bien porque vivían fuera, aunque fueran familia, bien porque no tenían una relación cordial o porque vivían en distintas ciudades. O son varios herederos enfrentados, muy, muy típico, y eso también lo veis mucho en la notaría, hijos de primer matrimonio, hijos de segundo matrimonio, y sobre todo si hay mucha diferencia de edad y los del segundo todavía son, bueno, o menores de edad o mayores, pero bueno, que están estudiando en universidad, mientras los otros ya son cuarentones. Ahí resulta que fallece el padre, se sabe que tiene deudas, deudas en el buen sentido de la palabra, que tiene hipotecas, porque a lo mejor es un negociante, que tiene avales, que tiene una serie de cosas, que tiene negocios. eh, y claro, ahí es bastante complicado mm, y llevar a cabo ese inventario, porque pasaste por alto una cosa que para mí es muy importante en ese inventario, que es la valoración de los bienes. Si el inventario solo afecta o solo ata al beneficiario y no a los demás, nos podemos encontrar con un inventario que, aunque los bienes sean idénticos, yo en lo que no estoy de acuerdo es en la valoración que se está dando. Yo, acreedor, voy a intentar que esos bienes valgan mucho para que me respondas por mucho, mientras que yo, heredero, voy a intentar que valgan poco. ¿Qué criterio de valoración se tiene? Porque
Porque un acreedor va a cobrar hasta 50 porque el beneficiario, su inventario dice 50 la herencia, mientras que el que aceptó pura y simple va a responder hasta 70 porque el mismo inmueble se dijo en otro inventario 70. Es, es- o sea, a mí me parece que ahí hay un problema de coordinación entre los... Pero es que ahí puede haber una ocultación. Es No decir, simplemente... si tú has hecho una valoración falsa, No, ¿sí? Bueno, que si has hecho una valoración, si has hecho una valoración falsa, yo creo que ahí hay una ocultación y puedes caer en el... no, 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 no. Porque si, acuérdate que está diciendo el código que tiene que ser un inventario que el heredero pierde si no hace un inventario fiel y exacto. Sí. Con lo cual, si está jugando con los valores, No, no, está jugando pero con fuego. no, ¿no? No tiene sentido. yo no planteo que juegue con los valores. Entiendo que hay unos peritos, sobre todo si estamos hablando de inmuebles, que serán los que den el valor, pero a lo mejor el perito que fue a la notaría da un valor y el perito que escogió el contador partidor da otro. Sí, claro, eso sí, claro, eso sí. Pues, No estoy hablando de ocultación. sí. Entonces, bueno, para mí eso también es un problema de cara a decir si lo hago o no lo hago. Em, Hay otra cosa que también me llama la atención y es, relacionándolo con una de las cosas que acabo de decir, el cierre del inventario, del beneficio inventario, es un cierre para mí en falso, porque en cualquier momento puede aparecer un acreedor ¿eh? Y puede no ya solo afectar al heredero, sino incluso al legitimario. Eh, y yo creo que ahí tendría que haber una cláusula de cierre tipo la del concurso, en la que digas, no como el concurso que es inmediato, cierro la hoja registral tal, sino, por ejemplo, aquí pues lo mismo, pues 2 años, pero oigan, 2 años ya, usted ya tuvo publicidad y no puede ser que el legitimario, por ejemplo, ya no el heredero, el legitimario, que por fin le dieron los legados, se encuentre con que todavía tiene que perder ese legado por una deuda que aparece con posterioridad. Entonces, para mí eso también es un problema. A ver si encuentro alguna ventaja. Eh, vamos a ver, así más ideas de las que fui diciendo. Bueno, para hacer el inventario, cuando es gente cercana, evidentemente es relativamente fácil hacerlo, sabe la economía que tenía esta persona, sabe más o menos los bienes que tienes y sabe más o menos las deudas que puede tener. Ahora, cuando es un extraño, vamos, un extraño, una persona que bien porque no es familiar o bien porque es familiar, pero vive por ahí, por el mundo. A mí una vez me llegaron en agosto unos que venían porque se había muerto su tío y venían de Holanda, de Bélgica, no sé dónde, y entraron como, además como un huracán en el despacho porque había muerto su tío y entonces que venían a que les nombrase un administrador. La idea era más o menos esto, un beneficio de inventario, y que ya cuando lo tuviéramos solucionado que los llamáramos y que ya venían a ver si les tocaba algo. Entonces dices, bueno, pues no, esto no funciona así precisamente, porque esos señores no sabían nada de su tío, porque ellos ya habían nacido en Holanda, en Bélgica, y hombre, sí, habían venido de vez en cuando a España y habían visto a aquel tío, pero no sabían nada de él. Mm, y comentaba yo con Fernando antes, para mí una de las cosas que más miedo me da son los juicios, porque en el inventario más o menos lo de los bancos lo tenemos solucionado, tenéis también acceso a escrituras notariales donde se puede ver cosas que haya hecho esa persona, pero los juicios... Igual que el punto neutro tiene mucha información, yo creo que tendría que permitir, y tenéis el catastro, que tendría que permitiros de alguna forma consultar. Bueno, pues esta persona, hay un procedimiento donde está puede ser civil, puede ser penal, puede ser demandante, puede ser demandado. Yo uno de los expedientes que no cerré con beneficio de inventario fue porque cuando estábamos haciendo el inventario aparece un pleito donde le reclaman al fallecido 9,5 millones de euros.
Los herederos dijeron que se acababa el inventario, que tenían que ir al juzgado, que tenían que solucionarlo. De hecho, se solucionó con un acuerdo con la otra parte, con una cantidad mucho más baja de los 9,5 millones de euros. Pero claro, un juicio, una sentencia firme a la audiencia, al Supremo, puedes tardar mucho tiempo en conocerla y en saberla. ¿Ya me pasas el papelín? Vale. Pues nada, la próxima vez ya os digo más ideas. Bueno, pues ha sido un torrente de ideas, de casos, de cuestiones, incluso de la referenda, problemáticas. O escuchando a Rosa parece que no dan ganas de hacer ningún beneficio inventario, parece que todos son problemas. No le aconsejaremos, según esto, a ningún heredero, digo, no, haga la aceptación de beneficio inventario, que esto está cerrado y clavado, y luego aparecen otros acreedores, como dice aquí Rosa, ¿no? Bueno, vamos a tratar de centrar, que ya es un poco tarde, las cuestiones, y entonces a mí se me ocurre preguntarle a Isidoro por alguna cuestión concreta que me parece muy interesante desde el punto de vista práctico, como puede ser el notario que autoriza una escritura de enajenación o venta de bienes inmuebles, por un heredero que ha aceptado la herencia de beneficio inventario. ¿Qué tiene que hacer o qué tiene que decirle al heredero que tiene que hacer para no perder el beneficio inventario? Si atendemos al 1024 del Código Civil, luego la ley de jurisdicción voluntaria añadió un párrafo, el párrafo segundo, que parece que da un poco de balón de oxígeno en relación que se puede hacer a través de subasta notarial y que cuando son valores cotizables en un mercado secundario oficial se puedan transmitir. Luego el párrafo, el inciso final del párrafo a mí me causa dudas en cuanto a su interpretación, puesto que habla ahí que se dé la aplicación correspondiente a esa venta, ¿no? Cuando tenemos una autorización judicial ya sabemos qué aplicación hay que dar, porque lo dice la autorización judicial. Cuando tenemos un acuerdo con los acreedores, pues ya tenemos ahí la aplicación, pero en este último párrafo no se dice quién la tiene que decir, no sé si la tiene que decir el notario, no creo, o quién o cómo se realiza. Entonces me interesaba, o nos interesaba a nosotros desde el punto de vista práctico de los notarios, ver qué le podemos decir a ese heredero preocupado cuando enajena el bien ante notario, cuando hace todo beneficio inventario y dice, ¿y qué tengo que hacer para no perder este beneficio inventario? Isidoro, no sé si nos puedes ilustrar. Bueno, yo creo por una parte tenemos, como tú dices, ¿no? El artículo 1024, ¿no? Y por otra parte el artículo 1030, que es un poco ahí confuso, mete un poco de lío, ¿no? El 1024 dice, si antes de completar el pago de los deudos y legados enajenarse bienes de la herencia, dice sin autorización de todos los interesados. O sea, por lo tanto, primero, para estar tranquilo, si autorizan todos los interesados, pueden enajenar. Ahora bien, la duda que se plantea es qué significa autorizar todos los interesados. Entonces, yo recuerdo que viendo un poquito este tema, porque muchas veces, no sé si os pasa, cuando tienes duda, acudes a Manresa y las dudas actuales las ha visto. Bueno, entonces, Manresa decía que se necesitaba el consentimiento de todos los interesados. Se consideran interesados acreedores, coherederos y legatarios. Bien, yo creo que eso es exagerado, porque no dice consentimiento, sino que le dice autorización. Entonces, estamos viendo, o sea, para hacerlo bien, ¿no? Y yo creo que efectivamente se necesitan las autorizaciones. Lo que pasa que yo creo que te acrediten que existe esa autorización, aunque eso no significa que tengan que venir a prestar el consentimiento todos los acreedores. Por ejemplo, vamos a suponer la entidad financiera. Si de alguna forma oficialmente con una carta tal autorizo la enajenación, yo creo que es suficiente, sin necesidad de exigir
que venga el representante del banco. Esto es lo que yo creo. Primera posibilidad. Segunda posibilidad es la que, prescindiendo de ello, que se haga mediante subasta. Pero efectivamente mediante subasta notarial que se regirá por la ley notarial. Y en ese sentido, esta subasta hay que notificar previamente a todos los interesados. Lo que pasa es que dice, especificando en ambos casos la aplicación que se dará al precio obtenido. Eso es lo que dice, es decir, no es que tengan que estar de acuerdo, claro, en la notificación los acreedores lo que pasa es que, o los interesados podrán decir, no doy la autorización porque no estoy de acuerdo en que se dé al precio esta finalidad. Pero es la notificación que hay que hacer. Claro, ahí lo que pasa es que como en principio la herencia beneficiaria es un patrimonio separado, lo que se produce es una subrogación, la subrogación real de los bienes de la contraprestación en el patrimonio hereditario. Claro, si lo oculta, si lo sustrae, pues ya estaría perdiendo el beneficio de inventario, a mi juicio. Y aquí también hay un matiz interesante. Y es que esta subasta, este supuesto del 1024, solamente lo puede hacer el heredero, tanto en el primer párrafo como en el de la subasta. Es el único que lo puede hacer. Bien. Yo creo, José Luis, que aquí lo que está permitiendo, como en principio la herencia está en esa administración rara que tú decías, aquí lo que se está permitiendo es una administración dinámica de la herencia, que el heredero tenga una administración dinámica. Porque fíjate que después tienes el caso del 1030, que es el otro supuesto que trata de la enajenación y dice que cuando para el pago de los créditos y legados sea necesario la venta de bienes hereditarios, se realizará conforme a lo dispuesto en el 1024, en definitiva. Es decir, que el 1030 desconcierta un poco, porque dice que solamente es para el pago de acreedores y legatarios, y el 1024 no me pone ese límite. El 1024 me está diciendo el heredero y el 1030 no. Entonces, yo creo que el 1030 lo que se está refiriendo es a la posibilidad de que la enajenación se realice, por el que tú te referías antes, un administrador de la herencia que no sea heredero. El heredero puede hacer la administración dinámica, el administrador solamente para este caso concreto. No sé si te he contestado más o menos. Y otra cuestión que también se plantea, Isidoro, es cuando existen legatarios, si cabe de alguna manera la posibilidad de hacer la entrega de algún legado antes de pagar los acreedores, o si eso Vale. irremisiblemente nos lleva a la pérdida del Sí, sí. beneficio. Bueno, lo de los legatarios tiene también sus dificultades, ¿no? Porque, claro, en teoría, ¿os acordáis? El Código Civil, me parece que los artículos, el 1027 y el 1025, dice que no se puede entregar los bienes a los legatarios hasta que se hayan pagado a los acreedores. Entonces, por lo tanto, en principio yo creo que no se puede entregar, en principio. Pero, claro, entonces, por ejemplo, tú te encuentras ahí, vuelve a ser, por ejemplo, Manresa, ¿no? Manresa decía que es radicalmente nula, que la entrega que se realice es radicalmente nula y que, por tanto, por ir en contra del artículo 6 del Código Civil, y que al ser nula tiene la acción de nulidad el acreedor para pedir la nulidad. Después yo recuerdo que Gitrama matiza y dice que también es nula, pero más bien una acción rescisoria que de plazo más breve, ¿no? Pero sin embargo, claro, eso es muy fácil decirlo.
Pero en la práctica te encuentras con lo siguiente, que claro, el Código Civil está pensando constantemente en que hay un único heredero, y eso no es así. Entonces te puedes encontrar lo siguiente, que exista un contador, que exista más gente, el contador partidor, con facultades para entregar legados, con lo cual lo ha entregado y se ha alargado. Pero es que puede existir también la situación, pensemos que no hay legitimarios y que el heredero está autorizado para tomar posesión por sí solo del bien hereditario. Entonces, ¿qué me está usted diciendo? ¿Que no me voy a llevar? Porque usted haya aceptado la herencia de beneficio de inventario. No sé si me explico. O sea, que el tema no es tan fácil. Y por otra parte, lo que yo te decía, el contador partidor. Y recordemos también que en el supuesto del legado de cosa específica y determinada propia del testador, el legatario adquiere la propiedad desde que muere. Por tanto, oiga, que yo soy propietario, ¿qué me está usted diciendo? Que me tiene que entregar la posesión. Bueno, pero la posesión no es la tradición, es simplemente que yo no puedo por las malas tomármela. Bueno, entonces a mí me da la sensación que en este supuesto, si se realiza la entrega, no puede hacerla, pero si se realiza la entrega, yo creo que no es radicalmente nula. Y que tampoco por eso se pierde el beneficio de inventario heredero. ¿Por qué no lo pierde? Porque yo creo que la pérdida del beneficio de inventario hay que entenderla restrictivamente y el artículo 1024 no recoge este supuesto de la entrega del legado. Ahora bien, lo que yo creo que en estos casos sería de aplicación, me parece que es el artículo, espérate que lo vea yo, por eso me traigo el código, que si no se me olvida. Yo creo que el precepto aplicable, por analogía, es el 1029. Si después de pagados los legados aparecieren otros acreedores, estos solo podrán reclamar contra los legatarios en el caso de no quedar en la herencia bienes suficientes para pagarles. Y esto Díez Picazo lo interpreta de la siguiente forma, ¿no? Si se ha producido este caso, como en el caso también lo interpreta Díez Picazo del acreedor que aparece posteriormente, dice, si existen más bienes en la herencia, el acreedor se tiene que dirigir contra los demás bienes. Y si no existen otros bienes en la herencia, se puede dirigir contra ese legatario en base al 1029. No sé si es complicadillo, pero creo que más o menos van por ahí los tiros. Creo. No sé. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues no sé yo, por la hora, quizás sí. Una pregunta al chat, vamos a mirar a ver si podemos ver la pregunta. La pregunta no sé si Isidoro la vas a poder escuchar. Una Sí. pregunta del chat. ¿Me están haciendo una pregunta? Sí, No la oigo. Dímela. te la leo. Está ahí, ¿no? Sí, está ahí. No sé si se puede ver. Sí, no, lo estoy viendo yo. La pregunta es la siguiente. Vamos a ver, espérate, entonces. No sé si lo estás. Sí, lo estoy mirando, sí. Hmm. Entonces, conforme lo he explicado, no cabe la posibilidad de notificar a los acreedores desconocidos. ¿Sí? El supuesto es la herencia de un colateral con el que no mantiene relación. Y si te manifiestan los herederos que saben que el causante ha vendido cuotas indivisas de fincas rústicas en documento privado, se hace constar esa manifestación y notificarlos. Bueno, entonces lo que pasa es que el acreedor es el causante. ¿No? Entonces, dos cosas. Acreedores desconocidos, sí, naturalmente es la notificación que se hace por medio de dictos. Yo decía que a veces esa notificación, en la medida posible,
debería completarse, sobre todo en grandes poblaciones, porque los edictos muchas veces no los conoce nadie, los edictos del ayuntamiento y, por ejemplo, en periódicos de la provincia, etcétera. Ahora, nos encontramos con que el acreedor es desconocido. Y por otra parte, en el tema que aquí usted plantea, me da la sensación que el causante lo que tiene no es una deuda, sino un crédito. Y entonces, claro, ese crédito, o sea que, porque se dice que manifiestan los herederos que sabe que el causante ha vendido cuotas indivisas en documento privado. Claro que debe hacerse esa manifestación, porque ese es un crédito que el causante tiene contra la herencia. Ahora, a los acreedores que hay que notificar son a los acreedores del causante. Y en este caso, más que acreedor, era deudor del causante. Vamos, esto lo. Igual la pregunta es si se puede considerar como interesado a efectos de la ¿Que notificación. sí se puede? Considerar como interesado a efectos de la notificación. Sí, hombre, El yo creo, deudor. que, vamos a Se ver, hará constar, me imagino, Isidoro, en el inventario. vamos a ver, la notificación hay que hacerla a los acreedores. Todo lo que sea completarlo me parece muy bien, pero lo que dice la ley es, en las notificaciones hay que hacerla a acreedores y legatarios. El comprador que le debe dinero al causante no es un acreedor, es un deudor. Ahora, ¿qué se le notifica? Bueno, pues bien, todo lo que sea completar las cosas, pero legalmente yo no veo que se tenga que hacer la notificación. No sé, Bueno, yo creo que ya por la hora pues ha quedado todo más o menos. Se han expuesto muchísimas cuestiones que no se van a poder resolver hoy, ni mañana, ni si estamos aquí una semana, me temo. Pero bueno, dar las gracias a Rosa por las cuestiones y la visión práctica de las cuestiones, que nos ha planteado muchas dudas y muchas cuestiones que nos han hecho pensar. Y luego dar las gracias, por supuesto, aquí a Isidoro por la excelente exposición que nos ha hecho. Y nada, a los dos darles un fuerte aplauso y muchas gracias a todos. Bueno, pues nada más. Gracias.